Yo le invito por favor a que usted vaya conmigo a un versículo de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, el versículo 7. Voy a estar tomando otros versículos de la palabra. Déjeme decirle que al respecto del ministerio pastoral, la palabra nos habla, así como nos habla de el ministerio profético, por ejemplo, ¿sí? O el ministerio apostólico. Nosotros encontramos en la Biblia estos ministerios que el Señor dejó para poder edificar a su iglesia, a su pueblo. En el tiempo antiguo, pues recuerda usted, el tiempo de los profetas, eran ellos los que hablaban de parte de Dios y traían el mensaje del Señor y traían, ¿verdad?, lo que Dios, la voluntad de Dios. Y fue prácticamente de esa manera que el Señor siempre se estuvo comunicando con el pueblo, y es de esa manera. Cada uno tiene una forma o un servicio en la obra del Señor. Y pues el día de hoy yo estaba buscando incluso, ¿verdad?, porque como se habla, ¿verdad?, del Día del Pastor, en Guatemala creo que lo celebran el 19 de septiembre, estaba viendo yo. En otros países tienen otras fechas para celebrar un día y dedicarle un día a este ministerio, por supuesto. Esto es para reconocer la obra o la labor, como vamos a ver ahí, de el ministerio pastoral. Y es de esa manera. Entonces la palabra del Señor nos habla y nos da incluso nos da detalles, ¿verdad? Nos brinda detalles para poder apreciar estos ministerios que el Señor ha dejado, que de alguna forma, si usted se da cuenta, Jesús mismo se llama el buen pastor. Dios mismo incluso también se llama él el pastor del pueblo de Israel. O sea, ese ministerio es muy importante al final. Y luego, pues en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta de que Dios habló incluso en el ejercicio del oficio del pastor de un rebaño. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta realmente cuál es el oficio, cuál es la dedicación que un pastor debe tener, ¿verdad? De esto pues quiero hacer alusión a ello. Y le hablo esto por lo que dice Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice: e imitad su fe. Por eso yo quiero hablar el día de hoy de la honra de un pastor. La palabra honra tiene un significado muy importante y tiene que ver específicamente con el respeto y tiene que ver también con la reverencia. Por ejemplo, cuando nos referimos a Dios, por ejemplo, hablamos de alabarlo, ¿verdad? De alabar a Dios. Pero cuando se refiere a las personas tiene que ver con el reconocimiento. Esta palabra viene del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia alguien en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando del ministerio del pastor o el pastor específicamente. Y hay una palabra hebrea que es también kabod, fíjense ustedes. Tiene que ver con gloria, porque esto es lo que significa kabod. Pero esto es lo que le decía, de que esto es, en cuanto a Dios es honrarlo, y en cuanto a las personas, por ejemplo, la Biblia habla de los padres. Esto implicaba a estimarlos a través de la obediencia. Escuche esto. Cuando se habla de honrar, por ejemplo, a los padres, o si hablamos de honrar a un pastor, es de estimarlos a través de la obediencia, a través del respeto, la admiración, y escuche esta otra parte, de la retribución. Pero esto no solamente es un concepto, esto lo encontramos también allí en la palabra del Señor. Y le voy a dar más adelante un versículo al respecto de esto. Entonces, ¿cómo es que honramos o cómo es que se honra
a un pastor? En primer lugar, vamos a reconocer la labor, vamos a reconocer el trabajo que se hace. Y aquí es donde yo le digo que la otra vez yo les hablé algo al respecto y quiero traer a colación esto de nuevo. Y es que el trabajo de un pastor en toda su dimensión, en la intensidad que conlleva el trabajo, la vamos a ver en cómo fue David pastor de ovejas. Cómo él fue pastor, porque cuando no lo vemos solo, cuando recuerdan ustedes cuando Samuel va a ungir a los hijos de Isaí, y entonces vienen todos los hijos fortachones y todos los demás, ¿verdad? Que estaban en el ejército y seguramente tenían otro tipo de oficios, no sé, pero se recuerda usted, y ahí se menciona, sí tengo a uno, solo que este es el que cuida las ovejas, ¿sí? Y allá él está de alguna forma olvidado, pero esa es la mención únicamente, que es el que está allá y cuida las ovejas. Pero cuando nos damos cuenta de que la labor del pastor conlleva valentía, y lo podemos ver de esta manera, no había nadie más que pudiera ser valiente en el pueblo de Israel, ni por más que fuera fortachón, fornido, y que fuera guerrero y que fuera un miembro del ejército de Israel, no había nadie más valiente que David. David demostró su valentía cuando entonces él escucha que alguien está insultando al pueblo de Dios, y entonces se le sale el valiente que lleva adentro, se le sale el pastor defensor de sus ovejas que él lleva adentro. Yo no sé cómo se sintió David en realidad. Es posible que él se haya sentido responsable de esa gente, porque aquel gigantón estaba ahí desafiando al pueblo de Israel, al ejército, y los estaba humillando. Y entonces David entiende de que al pueblo de Dios nadie lo humilla, porque es el pueblo de Dios. Y entonces él dice esa parte, si usted recuerda, ahí David cuando va con Saúl, primera de Samuel 17, el versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Si usted puede hablar, ¿verdad? Bueno, usted sabe y conoce realmente la vida de nuestro pastor en este lugar. Y cabal para aniversario, pues yo estaba tocando algo de esto. Pero ¿cuándo, si usted le pregunta, ha tenido él que ser valiente? ¿Qué momentos ha pasado él para ser valiente? O sea, ¿qué momentos ha pasado él como para poder enfrentarse realmente? Tal vez no a leones, a osos. Yo no sé si usted tal vez podría enfrentarse a un león, a un oso. Posiblemente, si usted tiene un arma, si usted tiene algo con que defenderse, y tal vez lo hace. Pero algunos le tienen miedo más al enemigo, ¿verdad? Que a un león tal vez, o que a un oso. ¿Sí? Yo no sé si usted ha tenido algún enfrentamiento con el enemigo alguna vez. Pero creo que de alguna forma tal vez nosotros hemos pasado algún tipo de experiencias. Pero el pastor se enfrentaba a este tipo. Por supuesto, estamos hablando del pastor que velaba por sus ovejas. Y se requiere entonces de esa valentía. Y esa es la labor entonces de un pastor. Le estoy hablando únicamente de una característica que estoy resaltando aquí en la vida de David. Porque a mí me llama tanto esa característica, porque cuando él le dice a Saúl, él dice: cuando venía un león y un oso, yo lo tomaba y tomaba algún cordero, dice, de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Se imagina usted esa batalla?
¿Se imagina usted? Yo no sé si David entonces, ¿verdad? Como les decía la otra vez, tomando la misma ilustración, yo no sé si va entonces David a Saúl y entonces le dice, yo voy. Y es que yo era el pastor de las ovejas. Cuando venía el oso y el león, yo me enfrentaba a ellos. Y entonces él se descubría su brazo y decía, ¿ves? Este fue una mordida que me dio. Y entonces él decía, ¿ves? Aquí están las garras cuando también me las ensartó. Y es que requería de valentía para poder enfrentarse a este tipo de fieras. Ahora dígame usted, de alguna forma estoy seguro, si usted le pregunta qué heridas podrá tener el pastor de haberse enfrentado con el enemigo de nuestra alma, y a veces fue por usted, por mí, en algún momento, usted se va a dar cuenta que de seguro él fue valiente, de seguro. Una vez, como experiencia se lo cuento únicamente, ¿verdad? Fuimos con el pastor a una liberación. La liberación era de una persona poseída, muy fuerte la situación, y fuimos ahí como de alguna manera como apoyo o aprendizaje, ¿verdad? Pero ese día, cuando estábamos ayudando ahí a orar por la persona, esta persona a mí me sopló la cara. Y cuando me sopló la cara yo sentí un temor. Yo dije, bueno, de plano esto es parte del asunto, pues. Porque también, imagínese usted a David enfrentando a un león, no crea usted que no tenía su temor también. O sea, pienso que sí, ¿verdad? Pero vea usted, yo dije, de plano esto es parte de. Pero esto quedó de esa manera por mucho tiempo en mi vida. Que el salir fuera de la casa en la noche era complicado. O sea, no le digo fuera de la casa, sino ahí en la casa, cuando estaba oscuro. Era una parte bien complicada para mi vida. Y entonces, como esta experiencia, yo me pongo a analizar qué cosas pudo haber pasado nuestro pastor por liberar nuestra vida, pues. ¿Sí? Por orar por nosotros. Y sí, sabemos, ¿verdad?, de que hay amenazas del enemigo y muchas cosas porque hemos estado muy cerca de eso. Y es de esa manera. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La labor o reconocer la labor de un pastor es reconocer la valentía que tiene por haber permanecido hasta ahora, hasta este tiempo. Y seguir en la batalla, seguir en la lucha. Y seguir todavía teniendo ese tipo de enfrentamientos, porque no crea usted que se han acabado, se han terminado. Recuerda de Jesús, dice que lo tentó y luego se fue y lo dejó por un tiempo, ¿sí? Porque el enemigo es de esa manera, siempre viene y trae ataques de nuevo. Entonces, se requiere de valentía para enfrentar a osos, leones, se requiere de valentía para enfrentar gigantes, para poder liberar a un pueblo temeroso. Y entonces, en David, podemos ver entonces esta labor de realmente quién es un pastor que defiende a sus ovejas, como Jesús lo dijo en algún momento. Jesús lo dijo de alguna manera. Y cuando él dijo yo soy el buen pastor, él decía es que hay pastores que solamente van por el salario. Y estos no se ocupan de sus ovejas. Estos dejan que venga el lobo y que se las lleve. ¿Qué enfrentamiento con el lobo ni qué nada, verdad? Sino que este deja que se las lleve. Porque solamente está ahí por un fin. Cuando vemos a un David, por supuesto Jesús que lo dijo, ¿verdad? Cuando él dice que él sintió compasión por la gente, porque estaba dispersa. Entonces se da cuenta de esto. Es reconocer entonces la labor que realiza un cristiano, cuando un pastor, cuando hablamos de honrarlo.
El siguiente aspecto es tomar la visión impartida de parte de Dios, y esto viene a colación de lo que yo le estaba mencionando, y es que Dios imparte su visión en un hombre que está al frente para poder trasladarla a su iglesia. Entonces esto tiene que ver con tomar esa visión. Estamos hablando de la honra de un pastor. O sea, reconocemos su labor, y yo le di una característica de su valentía, además de muchas otras cosas, ¿verdad? Que este sería un tema muy extenso de poder hablar. Pero también es tomar la visión impartida de parte de Dios. Esto implica que está siempre conectado con Dios para estar recibiendo esa visión, para poder trasladarla y que su pueblo la pueda tomar, porque esa es la honra. Que nosotros como iglesia tomemos la visión y que también corramos con esa visión. Y con eso estamos honrando también al ministerio pastoral. Jesús dijo de que él vio a las multitudes que estaban dispersas y que no tenían, que estaban dispersas, que estaban desamparadas, dice, y que estaban dispersas. Y es que estar disperso es no tener visión. Y esa multitud estaba desamparada y dispersa porque no había un pastor que los guiara. Y por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor, porque en ese contexto viene ese pasaje. Entonces es el pastor el que imparte la visión tomada de Dios, pero es la iglesia la que toma la visión y también corre con ella. Eso es parte de honrar al ministerio pastoral. Porque entonces no podemos estar acá, perdón la expresión, ¿verdad? Estar bla, 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 bla aquí, ¿verdad? Y que nadie haga caso a esa visión. Hay un compromiso de parte de nosotros para poder tomar esa visión y darnos cuenta de que si hay alguien que está conectado con Dios y que está tratando de dirigir nuestra vida, está tratando de dirigir nuestra vida como líderes, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica incluso. O sea, todo eso tiene mucho que ver. Hay un pasaje que a mí me gustó de alguien que lo explicaba al respecto también del ministerio pastoral, como lo es el Salmo 133 del 1 al 3. Él decía: si la cabeza está bendecida, todo el cuerpo está bendecido. Cuando dice ahí de que el aceite con el que ungían al sacerdote bajaba hasta el borde de las vestiduras del sacerdote. Entonces él decía: si la cabeza está bendecida, que es el ministerio pastoral, si la cabeza está bendecida, entonces todo el cuerpo está bendecido. Por supuesto, la cabeza espiritual es Dios, es Jesús, ¿verdad? Pero es de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que hay una visión. Usted está en un lugar donde hay una visión. Aquí se les ha impartido a que hay que buscar a otros para el reino de Cristo, porque esa es la mayor visión de este lugar. Porque de todo puede haber en algún momento de el poder motivarle y decirle: mire, usted es próspero, usted va a tener negocios, usted va a tener empresa, usted va a ser rico. O sea, está bien todo eso, pero tome la visión. La visión es llevar el evangelio a otros, y con eso usted honra al ministerio pastoral también. Hay que hacer un trabajo y tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, el ministerio pastoral es el que trae la visión de parte de Dios. Y la pregunta mía sería: ¿es usted parte de esta visión? ¿Es usted parte? ¿Usted ha tomado la visión? Si la ha tomado, seguramente usted está honrando, usted está dando honra a este ministerio. Para esas multitudes dispersas no había una visión. Fue Jesús el que traía el reino de Dios y se los compartió a todas esas multitudes. Claro está que parte de la visión de un pastor es que su rebaño sea próspero y que no le falte nada.
El Salmo 23:1, ¿qué dice? A ver, un poquito más fuerte. ¿Qué dice? Eso es lo que hace el ministerio pastoral. O sea, Dios, siendo el pastor, Él dice: nada les va a faltar, porque Él es el que provee. O sea, si aquí tiene que haber provisión, es de palabra. Si aquí tiene que haber provisión, es de alimento espiritual. Y estoy seguro que lo ha habido hasta este tiempo, y seguirá habiendo. Yo a algunos hermanos les he dicho, y lo he dicho con mucho cuidado, y se los he dicho de esa manera a ellos: cuando ustedes en este lugar ya no encuentren que haya palabra de Dios, busquen otro lugar donde hay palabra. Y eso yo lo digo sin temor, porque hay que buscar un lugar donde haya palabra. Tenemos que estar en un lugar donde haya alimento espiritual. Si no hay alimento, entonces busquen un lugar donde haya alimento. Pero por lo menos estoy seguro de que se trata de poder traer lo mejor para el pueblo de Dios. Hasta este tiempo creo que ha sido de esa manera, y por eso me llama y me gusta la atención, me gusta ese versículo del Salmo muy conocido, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es que el pastor es el que provee el alimento. Por delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará. Escuche eso, esa es visión. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Porque eso es lo que hace el ministerio pastoral. Entonces hay una visión. El pastor lo va a conducir a usted a lo mejor siempre. Es cierto, ¿verdad?, que a las ovejas se les trasquilan, ¿verdad? Usted entiende qué es trasquilar, ¿verdad? ¿Sí? Ay, me van a matar, me van a quitar la cabeza. No es eso, no significa trasquilar, ¿verdad? A las ovejas, estamos bien ahí, gracias. Muy amable, muy amable. A las ovejas cuando se les trasquila, se le quita la lana, porque es lo que el pastor puede obtener, o el beneficio que se puede tener de una oveja, ¿sí? Eso es trasquilar. Pero ve entonces, tomemos la visión de parte de Dios y sigamos. Esto habla específicamente de obediencia. A ver, ¿cuántos obedientes hay acá? ¿A cuántos les cuesta obedecer? ¿Cuántos no quieren obedecer pero obedecen? No, dígame, si es que así es. A veces no queremos porque está todo ahí, no queremos, pero amén, ¿verdad? Tratamos de hacerlo y de obedecer al Señor. Cuando hablamos de la visión, es obediencia. Esto es honrar el ministerio pastoral, cuando obedecemos. Y entonces dice Hebreos 13, versículo 17, en su primera parte: obedeced a vuestros pastores. Obedeced, esto es parte de la honra, mi querido hermano. Y así como se lo pregunté ahorita, es cierto, a veces nos cuesta obedecer, a veces no queremos obedecer, pero obedecemos, ¿verdad? Pero si lo hacemos, estamos honrando, por supuesto, a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que ha puesto todos los ministerios en la iglesia, de manera que ésta pueda crecer y pueda edificarse. Para eso son los ministerios. Entonces, obedezcamos a la visión que Dios ha impartido a través de nuestro pastor. El siguiente aspecto: la honra de un pastor es imitar su fe. Ahí lo leímos en el versículo 7 que leímos del capítulo 13. Dice de último ahí, dice todo el versículo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice: e imitad su fe. Primero, la fe que se pueda tener para poder creer en lo que Dios puede hacer en la obra que le ha puesto a hacer, porque se necesita esa fe.
Yo voy a traer a colación de nuevo el ejemplo de David. ¿Usted cree que David tenía fe? Yo creo que sí, yo creo que con fe él mataba a los leones, a los osos. Pero donde lo podemos ver es cuando él va a enfrentar al gigante. Él va con fe, creyendo de que él derrotar al gigante, porque entonces él dice, porque no es con ejército, porque no es con espada, es con su espíritu. Y creo que por la fe de nuestro pastor es que hemos llegado hasta este tiempo. Sí, estamos aquí por la fe que él ha tenido para creer que usted y yo en algún momento, bueno, usted sabe quién soy yo, pero que usted iba a estar en este lugar y que seguramente él creyó de que muchas familias iban a venir a este lugar y que muchas familias seguirán viniendo. Si usted le pregunta a él si él todavía cree que más gente va a venir a este lugar, ¿usted qué cree que piensa él? Sí, o sea, estamos creyendo, ¿verdad? Estamos creyendo de que muchas personas, muchas familias van a acercarse a este lugar todavía. Y por eso hay una visión de la construcción también de un nuevo templo, de que se pueda construir algo más grande, no para acumular gente, porque no se trata de eso. Se trata de que más gente pueda venir a los pies del Señor. La familia suya que no es cristiana todavía. Tal vez aquellos amigos que no son creyentes todavía. Aquella gente que usted ama tal vez, pero que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Esa es la fe de creer que Dios va a obrar de una manera poderosa. ¿Usted cree que nuestro pastor no tiene fe cuando está orando para echar fuera a los demonios? Recuérdese que eso tiene que ver con la fe. ¿Recuerda a los discípulos cuando ellos no pudieron echar fuera a un demonio? Y entonces el padre de familia viene y le dice a Jesús: tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces viene Jesús y entonces libera a aquel muchacho. Y los discípulos dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y entonces el Señor les dice: generación incrédula. Porque el Señor les estaba enseñando. Después, unos versículos más adelante, les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Se necesita fe para eso. Recuerdo una vez, estábamos nosotros aquí en la iglesia, tuvimos una vigilia, no sé realmente, no recuerdo qué vigilia fue, si fue del Ministerio de Alabanza o fue de jóvenes, sí, de jóvenes. Estuvimos aquí y da la casualidad, ¿verdad?, que se apareció, ¿verdad?, un invitado indeseable, ¿verdad? Una persona pues tuvo problemas ahí, ¿verdad?, con espíritus ahí no deseados. Estábamos orando y se manifestó el demonio, ¿verdad?, como decimos, y entonces estuvimos orando. No recuerdo de qué hora, a qué hora estuvimos orando ahí con unas personas. No la podíamos sujetar, era complicada la situación. Y estábamos tan cansados ya porque ya era el amanecer, ¿verdad? Y cuando ya era el amanecer dijimos: bueno, gracias a Dios que el pastor vive cerca, por favor, a traer al pastor, ¿verdad? Que venga, por favor. Es que este trabajo es del pastor, no de nosotros, ¿verdad? Y entonces el pastor vino y entonces oró, ¿verdad? Bonanza, ¿verdad? Él oró como él sabe hacerlo de alguna manera y por la fe que se tiene para estos casos. Y entonces se llevaron a la persona allá a la oficina y él habló con la persona y había una cuestión ahí de que era una liberación complicada. Y él supo qué hacer. O sea, creo en esto de actuar con fe. Y en eso, vea usted el ejemplo que le acabo de dar de los discípulos y Jesús, ¿sí?
Aquellos estuvieron allí, ¿verdad? No pudieron hacer nada y tal vez le dijeron, mejor lléveselo para su casa, ¿verdad? O tal vez le dijeron, fíjese que allá vive un brujo, este lo puede exorcizar, ¿verdad? Ya me lo hacíamos nosotros eso, ¿verdad? Sí, y entonces llega Jesús y todo, ¿verdad? Grande bonanza. ¿Sí? ¿Sabe qué? Se necesita fe para eso. Y tenemos que reconocerlo, no porque nosotros no tengamos fe, no porque no podamos en algún momento, ¿verdad? Porque los ministerios están para eso. ¿Y sabe qué? Yo le digo una cosa. Satanás reconoce el ministerio pastoral. Sí. Hemos escuchado gritar a gente, bueno, no gente, demonios. No me lo quites, este es mío, esta es mía. ¿Sí? Porque sabe lo que va a suceder. Sabe lo que va a suceder. Y por eso dice el apóstol, imitad su fe. Porque hay fe en un ministerio pastoral para que haya restauración, para que haya sanidad. Hay fe, no que el pastor lo haga, no. Hay fe en creer que Dios se va a manifestar de esa manera. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dijo algo. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con el ministerio pastoral. Si imitamos su fe, yo me da cuenta, ¿verdad? Miren ustedes, ahí con algunos hermanos. Y qué bueno, pues, ¿verdad? Pero hasta imitan la forma de orar del pastor. Eso está bueno, ¿verdad? ¿Sí? Y van y oran como el pastor ora. Eso está bueno. Eso está bien, ¿verdad? Hay que imitar todo, por supuesto, lo que sea bueno. Imita su fe. Y por último, quiero terminar con esto. Es hacerlo partícipe de las bendiciones que Dios le ha dado a usted. ¿Y qué base bíblica tiene eso usted, hermano, verdad? ¿De dónde como dijo el hermano, ¿y dónde se fue a fumar eso, verdad? Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso la oveja no tiene problemas con dejarse quitar la lana. No nada acá, ¿verdad? O sea, ay, Dios mío, ¿verdad? Metió la mano entre la bolsa, que aquí no me quita nada nadie, ¿verdad? Pero vea usted, el apóstol Pablo enseñando acerca de sembrar. Esto tiene conexión con lo que dice el versículo 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esto tiene que ver con siembra, con sembrar en el ministerio pastoral. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Con sembrar en el ministerio pastoral. Y aquí es cuando a mucha gente ya no le gusta, ¿verdad? Sí, hermano, voy a obedecer, está bien. Voy a imitar su fe, claro. Yo también quiero echar fuera a los demonios, ¿verdad? Yo también quiero que se sanen cuando oro, ¿verdad? Y entonces yo también tomo la visión y no hay problema, yo voy. Pero cuando entramos a estos detallitos, como que la gente dice, no, ¿y eso qué? ¿Verdad? Hay tanta crítica al respecto. Pero aquí hay una base bíblica y se la vuelvo a leer. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay una versión que habla de cosas materiales. Si es bendecido, va a porque está recibiendo palabra, está recibiendo una promesa y se cumplió en su vida. Entonces hay que también hacer partícipe a aquel que lo instruye. Es lo que dice la palabra. Entonces, naturalmente las ovejas proveen al pastor recursos cuando hablamos de un rebaño. Naturalmente. Es decir, si una oveja tiene buen alimento, seguramente tiene en su vida o tiene las energías o el alimento para poder producir. Si usted recibe palabra de parte de Dios, seguramente eso va a hacer efecto en su
vida. Y lo mínimo que podemos hacer es sembrar. Le vuelvo a repetir lo de Gálatas 6:6 y lea usted el versículo 7. Tiene conexión con la siembra. Ahora, sembrar no es obligatorio. Usted tiene un terreno, si usted quiere lo siembra o no. Porque aquí, o sea, al sembrador no se le lleva torcido del brazo y se le diga, mire, venga y siembre. No, para nada. La palabra del Señor dice, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y regó la semilla, porque es así. El sembrador sabe el tiempo de la siembra y va al lugar para sembrar. Nadie lo lleva, nadie lo obliga. Y por eso aquí a nadie se le obliga a hacerlo. Aquí se le está exponiendo la palabra para que usted lo tome o lo deje. Pero el día de hoy hay una buena tierra para sembrar. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque de eso se estuvo anunciando. Es la actividad para eso. Hay una tierra para sembrar. Hay un lugar donde usted puede sembrar. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol Pablo también dijo, el que siembra generosamente, generosamente segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Porque ¿sabe qué? El Señor nos provee todas las condiciones para poder recibir bendiciones de Dios, bendiciones de Él. Estoy hablando de siembra, ¿sí? Estoy hablando de siembra. Él nos provee todas las condiciones para poder hacerlo. Pero está en nosotros. Incluso Él da la semilla. Ahí en 2 Corintios 9:10 usted encuentra de que dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Entonces vea esto. Yo puedo tener una semilla de maíz, pero no puedo tener el terreno para sembrar. Pero si yo tengo semilla, dice que Él va a proveerme la sementera, es decir, Él me va a proveer el terreno para que yo pueda sembrar. Y vuelvo de nuevo a hacer la aplicación. El día de hoy usted tiene un terreno para poder sembrar. Por favor, póngase de pie. Hoy tenemos un terreno para poder sembrar, para poder hacerlo. Si alguien todavía necesita algún sobre de los que estaban repartiendo ahí, puede levantar su mano, decirle al hermano diácono, pues ahí los hermanos están dispuestos a poder llevarle un sobre para que usted pueda hacerlo. Entonces, parte de la honra a un pastor es hacerlo partícipe de las bendiciones que Dios a nosotros nos ha dado. Y entonces yo le vuelvo a repetir, nadie obliga a un sembrador a sembrar. Él sale a su tierra y siembra para que entonces en el futuro pueda haber una cosecha. Y yo le digo el día de hoy, el pastor es buena tierra. O si lo quiero oír de esta manera, el ministerio pastoral es buena tierra. ¿Recuerda de las tierras que habla de la palabra? Cuando Jesús dijo de que habían ciertos tipos de terreno. Pues yo le digo, usted el día de hoy está frente a una buena tierra para poder sembrar. Y entonces usted siembra y usted da, de manera que esa tierra va a producir. Y recuerde, cuando sembramos, cosechamos de acuerdo a cómo o a cuánto estamos sembrando. Y entonces
Usted dice, tengo semilla, tengo para dar, pero el Señor le está proveyendo el día de hoy un terreno para sembrar. Segunda de Corintios 9, 6 al 10 es donde, refiriéndose el apóstol Pablo también a lo generosa que era la gente para poder ayudar, él habla de la siembra y él dice: el que siembra generosamente, generosamente segará, pero el que siembra escasamente, también escasamente va a segar.